Hola, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina Mazo, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho del Trabajo, especialista y docente universitario, magíster, quien el día de hoy nos va a ilustrar un poco sobre el tema del auxilio funerario en Colombia, un tema que ustedes han pedido y que por consiguiente vamos a estar hoy analizando. Doctor, muy buenas noches para usted. Buenas noches, doctor Germán. Muchas buenas noches para las personas que nos ven a través de las redes sociales, esperando y deseando que sea un espacio bastante ameno y donde podamos resolver y aclarar bastantes inquietudes que presenten las personas que nos siguen. Claro que sí. Bueno, ¿en qué consiste ese tema del auxilio funerario, doctor? Listo, no, lo primero que hay que indicar es que el Sistema General de Pensiones reconoce pensiones y reconoce prestaciones económicas adicionales. Esas prestaciones económicas adicionales son ¿cuáles? Incapacidades, auxilios funerarios. Entonces, el auxilio funerario es una prestación económica adicional que consiste en un auxilio monetario que se le reconoce a la persona que haya demostrado que asumió los gastos fúnebres de un afiliado o de un pensionado. Entonces, en eso consiste el auxilio funerario, en un auxilio económico para la persona que demuestre haber incurrido en unos gastos como consecuencia del fallecimiento de un afiliado o de un pensionado. Entonces, que quede claro que el auxilio funerario procede por el fallecimiento de un afiliado o por el fallecimiento de un pensionado. Y dicho auxilio funerario podrá ser reconocido por el régimen de prima media o por el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto es, por Colpensiones o por los fondos privados. Entonces, eso es el auxilio funerario. Es decir, cualquier colombiano que se encuentre pensionado, sea por el régimen privado o por el público, tiene derecho al auxilio funerario. Los familiares podrían cobrarlo. Correcto, sí, señor. Así es. Es cuestión de cumplir con unos requisitos. Entonces, en el caso del afiliado, será necesario que esta persona se encuentre activa al día con los aportes al sistema general de pensiones. Ese es un requisito que debe cumplir el afiliado para que la persona que incurra en los gastos por su fallecimiento tenga derecho a ese auxilio monetario. Pero bueno, ahí se me genera una inquietud. Las personas que están pensionadas no tienen la obligación legal de seguir cotizando a pensiones. Exacto, pero entonces estoy hablando, este requisito es para afiliados. Para pensionados no va a pasar nada, no se va a exigir ningún requisito adicional. Por el hecho de estar recibiendo su mesada pensional, pues eso hará beneficiario a la persona que incurra en los gastos de fallecimiento de ese auxilio funerario. Para pensionados no se exige ese requisito, mientras que para los afiliados es necesario que se encuentren activos y cotizando al Sistema General de Pensiones. Perfecto. Bueno, ese tema es bastante interesante y uno diría, esto ya es de vieja data, ¿no? Yo diría novedoso porque yo personalmente no tenía conocimiento de eso. O sea, sí sé que había un tema de un auxilio funerario y que por ahí se decía que a veces como que lo asumía el empleador, pero no tenía conocimiento concreto del tema y sé que muchos de los espectadores que están viendo el video y de los que lo verán también dirán, ve, yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, ese auxilio funerario, ¿a cuánto puede estar equivaliendo? ¿O de qué depende el monto del auxilio? Listo, perfecto. Entonces, lo primero que hay que indicar es si estamos hablando de la muerte de un pensionado o de la muerte de un afiliado. Si estamos en presencia de muerte del pensionado, el auxilio funerario equivale al monto de la mesada pensional que venía devengando. Mientras que si se trata de un afiliado, el auxilio funerario equivale al último salario cotizado por el trabajador. Pero este auxilio no podrá ser inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10 salarios mínimos. Supongamos que el pensionado venía recibiendo una mesada pensional equivalente a un salario mínimo, 900,000 pesos. Esa persona automáticamente entra a recibir 5 salarios mínimos, porque el auxilio funerario no podrá ser inferior a 5 salarios mínimos. Pero supongamos que el pensionado viene recibiendo una mesada pensional de 10 millones de pesos. Eso es superior a 10 salarios mínimos. Esa persona, a pesar de estar recibiendo ese monto o esa mesada pensional, automáticamente el auxilio funerario no podrá exceder de los 10 salarios mínimos. Entonces, de esa manera se determina el monto
o la cuantía del auxilio funerario, entre 5 y 10 salarios mínimos. Bueno, me imagino entonces que si la persona entonces es pensionada o está afiliada, deberá hacerse la reclamación o la solicitud ante el fondo de pensiones en el que se encuentra la persona, ¿no? Exacto, sí, señor. En este caso, el registro de defunción. Exacto. ¿Y un documento que pruebe el vínculo con dicha persona o qué? No es tan necesario, porque aquí no estamos hablando de beneficiarios para acceder a la pensión. Aquí lo único que sería necesario es aportar el registro civil de defunción y las facturas que permiten acreditar esos gastos en los que incurrió. Sería básicamente eso. Y obviamente la cédula del solicitante y ya. Pero básicamente serían esos los documentos. Hace la solicitud y el fondo de pensiones ya procede a reconocer dicho prestación económica. Bueno, dicha solicitud me imagino que se puede hacer por vía de derecho de petición, ¿no? Exacto. Entonces, hay algunos fondos que manejan unos formularios, ¿sí? Entonces, será necesario diligenciar esos formularios que tiene cada entidad. Pero en algunos otros se puede hacer la solicitud a través de derecho de petición anexando las respectivas constancias que permiten evidenciar esos gastos en los que se incurrieron. Más o menos, ¿en cuánto tiempo hacen esa entrega de ese dinero? Más o menos, pues un aproximado puede ser entre 2 y 4 meses, más o menos se puede estar demorando el trámite del auxilio funerario, siempre y cuando se aporte la documentación correcta. ¿Ese auxilio funerario es susceptible del fenómeno jurídico de la prescripción? Correcto, el auxilio funerario se tiene que reclamar dentro del año siguiente al fallecimiento de la persona. Si no se reclama dentro de ese año siguiente, opera el fenómeno de la prescripción y ya la persona no podrá ser beneficiaria de dicho auxilio. Aquí no son 3 años, es un año siguiente al fallecimiento. Al fallecimiento, correcto, sí, señor. Bueno, perfecto. Muy interesante ese tema porque, reitero, mucha gente con toda certeza no lo conocía. ¿Qué nos queda faltando para conocer un poco más a profundidad el tema? Bueno, yo creo que de pronto aquí es bueno aclarar que el auxilio funerario siempre lo reconoce el Fondo de Pensiones. No lo reconoce ni la EPS ni la ARL. Podrá presentarse el caso en que el empleador no esté realizando los respectivos aportes al sistema general de pensiones. Entonces, como consecuencia de esa omisión, pues uno podría entrar a reclamarle al empleador que proceda a pagar ese auxilio funerario como consecuencia de su negligencia o de su omisión. Entonces, creo que esos son aspectos importantes que se deben tener en cuenta frente al auxilio funerario. Bueno, interesante el tema. Vamos a resolver las dudas y las inquietudes que nuestros suscriptores tengan, tanto de derecho laboral como de pensiones. Próximamente vendremos con más transmisiones de derecho pensional o seguridad social. Nos dice Alba Lucía Cárdenas, dice muy buenas y bendecidas noches. Muy buenas noches para usted, doña Alba. Alejandro dice buenas noches a todos. Octubre 170 dice hola, buenas noches. Dice hola, buenas noches. Bueno, lo repite 2 veces. J. Gutiérrez dice buenas noches, gracias. Adiela Pinzón también nos saluda, dice que buenas noches. Yesenia Gutiérrez dice, yo veo la notificación y correo por acá a aprender con ustedes. De una vez corre entonces para mirar la transmisión. Yesenia, muy amable, muy gentil. Eso está bien, si usted tiene la campanita de notificaciones activada, el sistema automáticamente le indicará que estamos transmitiendo. De hecho, a veces hacemos transmisiones a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, a veces al mediodía, para que las personas que se encuentren de pronto laborando, pues en cualquiera de las jornadas que hacemos las transmisiones puedan vernos. Miguel Contreras dice, hola, buenas noches, saludos desde Bogotá, excelente programa, felicitaciones, un saludo para usted, Miguel. Martín Villa Zapata dice, buenas noches, no desaprovechen al doctor Camilo, que el hombre viene con mucho conocimiento, aquí lo ha demostrado y le hacen unas preguntas de bastante actualidad y él de una de las responde. Jordi Amares dice buenas noches. Miguel Rueda dice buenas noches. Muy importante la información y gracias. Yo personalmente no tenía conocimiento de esto. J. Gutiérrez dice, así es, yo no lo sabía. Vean. Yo no lo sabía, yo tampoco. Adiel, no, es que uno tiene que ser claro en esto. Adiela Pinzón, y si no se cobra, existe alguna prescripción, ya el doctor la manifestó, 1 año. Ya no opera, entonces en este caso lo de los derechos laborales que son 3, sino en este caso es 1 año, ¿no? Tiene un término especial. Correcto. Ana Camargo dice, buenas noches. Cuando se habla de beneficiario, también incluye los hijos menores de edad. Listo, perfecto. De acuerdo a la pregunta que nos hace la señora Ana, pues uno creería que se está haciendo referencia a pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional. Entonces, en ese caso, los hijos menores de edad podrán ser beneficiarios de dicha prestación económica.
Igualmente, los hijos hasta los 25 años también podrán ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional siempre y cuando acrediten la condición de estudiante. Entonces, ellos podrán ser beneficiarios de la prestación económica de sobrevivientes o sustitución pensional. Dice Ale Jesús Morales, doctores, buenas noches, un saludo también para usted. Yesenia dice, los requisitos para reclamarlo son iguales tanto en el fondo privado como en Colpensiones, o varían los documentos en cada uno. Listo, o sea, ya hay que mirar dependiendo del fondo en el que se encuentre, pero por lo general siempre se deben aportar los soportes o las facturas que permitan acreditar los gastos en que se incurrió al momento del entierro del pensionado o del afiliado. Ese es como el requisito principal. Ya de pronto hay algunas entidades que exigen de pronto una certificación bancaria para hacer la consignación del auxilio funerario. Entonces eso van variando los requisitos, pero por lo general son casi los mismos y son muy comunes o muy similares en ambos fondos. Nos dice Alejandro Suárez, ¿el cónyuge tiene derecho a la pensión? Sí, señor, sí tiene derecho a la pensión, siempre y cuando pues acredite el requisito de convivencia, sea sustitución pensional o pensión de sobrevivientes. Luz Murillo dice, yo puedo demandar la empresa en cuánto tiempo salí pensionada y trabajé hasta el 12 de enero de 2021 y no me dieron liquidación. Ok, perfecto. Sí, usted tranquilamente puede hacer la demanda y tendrá plazo para reclamar la liquidación definitiva de prestaciones sociales hasta el 2024. 12 de enero de 2024 podrá solicitar el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales. Leonardo Toledo dice, buenas noches para todos, gracias por este espacio. Buenas noches para usted, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente dice Luz Murillo Bustos, gracias, muy amables. Andrés Trujillo dice, buenas noches, gracias por su información. Julia Cubillo dice, buenas noches, saludos desde Fusagasugá, Cundinamarca. Esta persona siempre nos escribe. Don Carlos Alberto dice, muy buenas noches, un saludo también para usted, don Carlos. Luz Amparo Arboleda dice, buenas noches, muchas gracias por la información. Igualmente, Duvernay Trejo dice, buenas noches, excelente programa. Si el pensionado fallece y está pagando mutual, igual puede reclamar el auxilio funerario. Muy buena pregunta. En ese caso, ¿le corresponde quién? A la empresa que pagó los gastos del entierro del señor que fallece, sea pensionado o sea afiliado. En ese caso no le corresponde a los posibles beneficiarios, sino que le corresponde a la empresa. Dice Jordi Amari, dice, ¿se necesita un mínimo de semanas cotizadas para acceder al auxilio? No, señor, solamente se necesita estar activo, cotizando y al día en sus aportes al Sistema General de Pensiones. Son los requisitos que se necesitan. Ana Camargo, ¿el auxilio funerario lo puede hacer efectivo únicamente el cónyuge o los hijos o deben de ser mayores de edad? Ya habíamos explicado que cualquier persona que demuestre que hizo el pago, ¿no? Aquí es para cualquier persona el auxilio funerario, siempre y cuando demuestre que incurrió en unos gastos como consecuencia del fallecimiento del pensionado o el afiliado. De pronto la inquietud es más relacionada con el tema de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional y obviamente ellos tendrán la condición de beneficiarios, tanto el cónyuge como los hijos. Bueno, Adiela Pinzón dice, excelente espacio para reforzar conocimientos y aprender muchas cosas. Gracias, Dios los bendiga, siempre con gusto, Adiela. Julia Emma Ramos dice, si hay dos personas que pagaron los gastos, ¿a quién se cancela a ambas partes? Listo, entonces ahí que se podría hacer una cesión de la obligación con respecto a otro, ¿sí? Entonces uno podría hacer un documento en el cual se establezca que se le pague el auxilio funerario a esa persona y ya entre ellos dos llegarán a un acuerdo para distribuirse el dinero que reconozca el fondo de pensiones. Eso sería lo que se podría hacer en esa situación. César Ballesteros dice, buenas noches, cuando el fallecido tenía algún seguro funerario, ¿se puede reclamar el auxilio? Sí, señor, sí se puede reclamar el auxilio, son totalmente independientes. John Escobar dice, pregunta, ¿y si la empresa cobra este aporte fúnebre, es obligatorio o tiene que ser obligación del empleador pagar eso? Bueno, no entiendo, no me queda muy clara como la pregunta. Entiendo que es que el empleador no pagó los aportes al Sistema General de Pensiones y por lo tanto ya se es responsable del pago del auxilio funerario. Pues así lo entiendo. Yo entiendo que la empresa como que le debita una parte para auxilio fúnebre, ¿no? Lo cual sería ilegal. Ok, pero de pronto él pudo haber hecho la autorización para que le hicieran el respectivo descuento. La retención. Exacto, sí, señor. Entonces, en ese caso, pues muy seguramente el que va a incurrir en esos gastos va a ser la empresa, ¿sí? Esa empresa será entonces la beneficiaria del auxilio funerario. Pero en últimas es dinero del trabajador, ¿no? Correcto, sí, señor. O sea, que se estaría viendo beneficiado por la muerte del trabajador. Por la muerte del trabajador, correcto. Bueno.
Maquiter dice, buenas noches, gracias, tengo una inquietud. Mi señora madre falleció hace 2 meses y era pensionada con un mínimo. Pregunté en Colpensiones sobre el auxilio y me dijeron que no. ¿Qué debo hacer? Listo, entonces en ese caso pues tocará revisar cuáles fueran las razones o los argumentos para que el fondo de pensiones negara el auxilio funerario. En caso tal de que Colpensiones se mantenga en esa negativa, ya lo que tocará es presentar una demanda para que sea el juez ordinario laboral quien proceda a reconocer dicha prestación económica. Complejo el tema entonces. Dignidad Humana dice, buenas noches señores abogados, un placer estar en sintonía con usted, excelente tema. Bueno, para eso estamos, propongan los temas, que aquí le damos esa información por medio del doctor Camilo, que es una persona sumamente capacitada en este tipo de asuntos. Ayer la pensión dice, si se niega la pensión de sobreviviente por no cumplir con el requisito de no haber cotizado los últimos 3 años, en ese caso no hay nada que hacer. Listo. Realmente, si no se cumplen con los 3 años de cotización, perdón, los 3 años no, con las 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años, no hay ninguna opción, no hay ninguna posibilidad de acceder a la pensión. De pronto lo que tocaría revisar es cuántas semanas tenía el señor cotizadas y cuál era la edad, porque muy seguramente o puede pasar que el señor antes de fallecer ya tenía cumplidos los requisitos para pensionarse por vejez, pero en ningún momento hizo la solicitud. Entonces, esa sería una excepción a las 50 semanas en los 3 últimos años. Entonces, habría que revisar las condiciones particulares de cada caso, pero si la persona no cumple con las 50 semanas, va a ser muy difícil que pueda acceder a dicha prestación económica. Alba nos dice, le manda mensaje ya directo a usted, dice, doctor Camilo, estoy pendiente de llamarlo para lo de la pensión. Ya me recibieron el recurso de apelación, pero no me organizaron algo así, menos de 1994 o 2006. Ya habíamos hablado, doctor, entonces me imagino que la estará contratando prontamente. Andrés Trujillo dice, si la persona fallecida está pagando seguro funerario, también se puede hacer el trámite que nos está informando. Listo, entonces ese trámite sí lo pueden hacer, pero obviamente la persona o la empresa que va a ser beneficiaria es la del seguro funerario, porque ella es obviamente la que va a gastar va a incurrir en esos gastos. Gastos. Lidia nos manda unos emojis. Sebastián Castro dice, ¿qué porcentaje equivale este auxilio funerario y a quién se tramita? Bueno, esto ya se respondió, ¿no? Repitámoslo, el porcentaje. Ya habías dicho que mínimo 5 salarios mínimos. Mínimo 5 salarios mínimos, máximo 10 salarios mínimos. Ese es el monto. Y se tramita ante el fondo de pensiones. Dice, el pensionado debe ir a Colpensiones para que le descuenten el valor correspondiente al auxilio funerario. No, el pensionado no tiene que hacer ningún trámite. Eso se presenta únicamente cuando el pensionado fallece o el afiliado fallece. En esa situación, la persona que incurre en los gastos acude al fondo de pensiones para que le reconozcan esa prestación económica. Anderson Cuervo dice, buenas noches, gracias. El subsidio entonces se solicita a través de derecho de petición ante el fondo de pensiones quien se encontraba afiliado al difunto. Exacto. Esa es una posibilidad a través de derecho de petición, aunque hay algunos fondos que manejan unos formatos para reclamar ese auxilio funerario. Alejandro, pues agradece por la respuesta suministrada. Diana GB dice, buenas noches, se tiene derecho a la sustitución pensional si se fue víctima de violencia intrafamiliar y esa fue la causa del divorcio. Sí, señora, sí. Un pronunciamiento reciente del año pasado, si no estoy mal, la Corte Suprema de Justicia estableció que la persona que se divorcia como consecuencia de actos de violencia frente a la persona que logra obtener la pensión, ella podrá acceder a dicha prestación económica porque contribuyó para que esa persona accediera a dicha prestación económica. Entonces, sí es posible. Nelly Guevara nos dice que buenas noches. Igualmente Edison dice buenas noches desde Cartagena. Laudí Martínez dice buenas noches. Yo tengo 25 años de labor. Soy madre comunitaria. Aparezco desde 1996, pero apenas tengo 5 años cotizando. Deme una orientación. O sea, básicamente, ¿qué puede hacer ella, no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual estableció que había un contrato realidad entre el ICBF y las madres comunitarias. Le obligaba al ICBF a pagar los aportes a la seguridad social. Pero ese pronunciamiento de la Corte Constitucional pues se cayó y obviamente quedó sin piso, sin sustento esa situación. Realmente las madres comunitarias en esas condiciones están totalmente desprotegidas y no hay nada que hacer. Sí, en esa situación no hay nada que hacer porque incluso hay una norma donde dice que el ICBF no es solidario frente a esos aportes al Sistema General de Pensiones. De hecho, yo había escuchado sobre ese tema hace aproximadamente unos 5 años. Hace 5 años, si no estoy mal, fue que salió el boom de ese tema y que eso dijeron, mejor dicho, que casi que
venían un montón de demandas contra el Estado por ese tipo de temas de contratos realidad, porque es que estamos hablando de muchos años, ¿no? Correcto. Ana Camargo dice, o sea, qué pena la insistencia. Ese tema me parece importante. Cuando se dice no hay nada que hacer es porque, o sea, ya eso está más que enterrado, pues, o sea, se cayó el pronunciamiento de la Corte, pero ¿por qué se cayó ese pronunciamiento? Listo, no, ellos alegaron ahí. Pueden constituir precedentes y hay varias sentencias o 3 sentencias o más bajo esa misma línea, pero ¿por qué la Corte entonces se dice, se cayó el pronunciamiento? O sea, la Corte misma dijo, no, ya no va a ser así, o cómo funcionó ese tema. Exacto, sí, señor, fue algo como así. Sí, realmente lo que estableció la Corte Constitucional fue también el principio de la sostenibilidad financiera. Sí, ellos argumentaron que obviamente todas esas demandas que iban a recaer sobre el Estado para el reconocimiento y pago de esos aportes al Sistema General de Pensiones, pues iban a afectar obviamente las arcas del erario público. Entonces ese fue uno de los argumentos que utilizó la Corte Constitucional para dejar sin efecto esa sentencia. Con toda certeza se le van a llover un montón de críticas, pero no a nosotros, sino a la gente del gobierno. Lo digo porque en una entrevista que tuvimos para CNC Medellín, estuvimos hablando de la mesada 14 y en ese video yo le hice una pregunta y usted pues aducía que una de las causas para la terminación de dicha mesada tenía que obedecía directamente con el tema de sostenibilidad fiscal. O sea, en últimas, si el Estado está quebrado, empiezan a reducir los derechos de las personas, ¿no? Correcto, sí, en simples palabras. O sea, esa es una forma de garantizar un equilibrio en el sistema pensional. Pero en última, esta reducción, recorte presupuestal viene siendo para los más pobres, ¿no? Eso no afecta a los congresistas. Exacto, sí, señora. Porque tienen un régimen especial. Sí, señora, así es. O sea, incluso, pues está claro que en el sistema pensional los que reciben mayores beneficios son las personas que tienen una mayor mesada pensional. En contradicción, pues que los beneficiarios deberían ser los que reciben una mesada pensional inferior. Bueno, esto sí lo voy a decir a título personal, porque sé que van a llover cantidad de mensajes por lo que estamos hablando en este instante. Si están tan cansados de la forma en que se han trabajado las pensiones en Colombia, la solución es sencilla: voten por personas diferentes a las que han hecho este tipo de cambios, que son un gran retroceso a los derechos de la población que ha trabajado casi toda la vida para poder llegar a una pensión. Entonces, el cambio está en ustedes, voten diferente. Dice Ana, en caso de que se haga uso de una póliza exequial, también se puede acceder al auxilio funerario. Exacto, sí se puede acceder al auxilio funerario, pero obviamente será la empresa con la que se contrata ese seguro exequial quien reclame dicho auxilio funerario. Fíjate que es que esto, como está escrito, dice: hola, muy buenas noches, explícanos por favor quién es merecedor del auxilio funerario. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Correcto, sí, señor. Sebastián, así que le recomiendo que retroceda el video, vuelva y lo comience para que ahí está toda la información clarita, los primeros 10 minutos. Sebastián Castro dice: muy buenas noches, igualmente para usted. Fernando Cepeda dice: si se está pagando un plan funerario, ¿cómo se hace para reclamar el auxilio y a quién beneficia? ¿A la funeraria o al familiar sobreviviente? A la funeraria. La funeraria obviamente es la que incurre en los gastos y ella tendrá las facturas y los soportes y los aportará en el respectivo proceso para el reconocimiento y pago de esa prestación. Interesante el tema. Leonardo dice: buenas noches, Dots. Una afiliada que no vive en Colombia puede solicitar la devolución de saldos sin haber cumplido la edad con un diagnóstico en el exterior de invalidez del 100%. Gracias. Listo, en esa situación pues no va a ser válido. ¿Por qué? Porque las entidades autorizadas para emitir dictámenes de pérdida de capacidad en Colombia pues son muy contadas. Sí, están las juntas regionales, la Junta Nacional, los fondos de pensiones, EPS, ARL. Entonces, con ese dictamen del exterior pues no va a tener validez acá en Colombia. Por ende, no va a ser posible que le reconozcan esa devolución de saldos. Entonces, le tocará iniciar el proceso de calificación acá en Colombia y una vez obtenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, ya podrá solicitar la devolución de saldo si no cumple con los requisitos para pensionarse por invalidez. Yesenia Gutiérrez dice: doctores, no sé si ya hay videos sobre los requisitos para obtener la pensión de sobreviviente o vejez en condición más beneficiosa. Sería interesante el tema. De eso no hemos hablado, sí. Hay unas cositas pues, que hemos tocado. Exacto, no se ha hablado de la pensión de sobrevivientes, pero sí es un tema que ha cambiado bastante por la Corte Suprema de Justicia, ha tenido unos pronunciamientos recientes frente a la Constitución. Y por ahí me estuvo llamando un señor que es como de esa vaina de rayos X. Esta gente tiene unos términos para
las vacaciones diferente al resto de la población porque se supone que son labores que son un poco más desgastantes para el cuerpo. Son actividades de alto riesgo. De alto riesgo. Y me estuve diciendo, ¿por qué no hablan un poco de cómo funciona el tema de las pensiones para nosotros? Si hay un tema especial para ellos. Temas Sí, que hay entonces que estar hablando, doctor, y próximamente los vamos entonces a grabar para complacer a los suscriptores que nos los están pidiendo. Entonces, para que los vaya por ahí anotando, doctor. Rafa Sánchez nos dice, me voy a salir del sistema y listo. Se los aconsejo con lo que se va a venir. Adiela Pinzón, pero vea que el doctor Camilo en una entrevista anterior nos manifestaba que si se quieran los fondos de pensiones, ¿quién va a responder? El Estado colombiano, ¿no? Es correcto. O sea, si los privados se quieran, estamos hablando de los fondos porque existen fondos públicos y privados, o sea, los que se indignan con los temas que a veces tocamos, si se caen los fondos privados, quien responde es el pueblo colombiano, porque el Estado somos todos. Rafael Cuellar dice, cuando salió la ley 100, ya tenía cumplidas las semanas para pensionarme, nací en el año 51 y me suspendieron la mesada 14 de no sé qué, a una nueva norma posterior haber adquirido el derecho. Bueno, pero ahí hay que revisar algo. Si nació en el 51, significa que cumplió 60 años en el 2011. Entonces, si cumplió los años en el 2011, pues ya nos toca revisar cuál fue el mes en el que cumplió el año para entrar a determinar si procedió o no el reconocimiento y pago en la mesada 14. Pero sí, de acuerdo a esa información, pues no está muy clara como para entrar a determinar si tiene o no derecho a la mesada 14. Ana Camargo dice, en caso de fallecer un beneficiario, el cotizante puede hacer uso del auxilio funerario. En caso de fallecer un beneficiario será de la EPS o un beneficiario de una pensión de sobreviviente sustitución pensional, porque es buena la pregunta. O sea, una persona que esté recibiendo una sustitución pensional o una pensión de sobreviviente será considerado un beneficiario. Y si fallece ese beneficiario, pues no hay lugar al auxilio funerario, porque el auxilio funerario se predica es del pensionado o del afiliado cotizante, más no del fallecimiento de una beneficiaria. Bueno, nos dice Sebastián y me parece una excelente pregunta. Dice, buenas noches, si una persona recibe 2 o más pensiones, ¿también se puede acoger a este beneficio? Sí, señor, correcto. Sí se puede acoger a este beneficio. Bueno, espérate que hoy hay muchas preguntas. Dice Yesenia Barroso, dice, buenas noches, explíqueme un poco más del pago del afiliado cuando muere y ha cotizado 50 semanas antes de su muerte y pensión sobreviviente. Gracias. Ok, lo que pasa es que hay una prestación económica, hay una pensión que se reconoce por la muerte del afiliado cotizante o del pensionado. Entonces, cuando fallece el pensionado, hablamos de sustitución pensional. Cuando fallece el afiliado, hablamos de pensión de sobreviviente. Para que pueda acceder a una pensión de sobrevivientes, es necesario tener 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento. Ese será el requisito necesario para acceder a dicha prestación económica. 50 semanas en los 3 últimos años. Javier Hoyo nos pregunta que cuál es la ley que habla de este beneficio. La ley 100 del 93. Diana Medina nos dice, doctor, ¿cuál es el máximo de tiempo para calificar la pérdida de capacidad laboral en las aseguradoras de riesgos laborales? Si en común es el día 540, ¿es obligatorio calificar o se puede negar? Listo, correcto. O sea, una vez se llegue al día 540, esa es una de las opciones para proceder a calificar. Pero también se podrá proceder a calificar sin necesidad de esperar los 540 días cuando haya un concepto desfavorable por parte del médico tratante o del médico especialista. Entonces, cuando la persona, el afiliado, llega a los 540 días de incapacidad, puede iniciar su proceso de calificación y el fondo de pensiones no se puede negar. O también puede iniciar el proceso de calificación cuando ya hay un concepto desfavorable de rehabilitación y eso significa obviamente que la persona en su condición de salud no tiene ninguna mejoría. Por lo tanto, puede iniciar el proceso o trámite de calificación. Bueno, los invito a todos a que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban. Muy seguramente a otras personas que también les interese este tipo de temas les puede entrar a servir y a sus familiares. Javier Román dice, buenas noches, soy pensionado por invalidez, voy a cumplir 62. La de vejez, ¿qué debo hacer? Perfecto, entonces en ese caso, don Javier, es bueno revisar qué le conviene más, si tener una pensión de invalidez o tener una pensión de vejez.
¿Por qué? Porque los porcentajes en una y otra pensión son diferentes. Entonces, si usted ve que le conviene más solicitar la pensión de vejez, ¿qué puede hacer? Acercarse al fondo de pensiones y solicitar un cambio de pensión de invalidez a vejez. Obviamente, dicho cambio pues procede en el régimen administrado por Colpensiones. Maquitel dice, gracias por su contenido de valor. Orlando Andrade nos dice, buenas noches, mi padre tiene una póliza funeraria. En caso de fallecer, ellos pagan y luego reclama a la empresa los gastos. Dice, empresa digo, Colpensiones. Aclara pues que cuando quiso decir empresa es Colpensiones. Ok, perfecto. No, entonces, en ese caso, la persona o la entidad encargada de solicitar esos gastos en que se incurrió como consecuencia del fallecimiento de esa persona, de ese pensionado o afiliado, pues le va a corresponder a la empresa de funeraria. Y Ana GB nos dice, si el fondo pensional se niega a reconocer la sustitución pensional por violencia de ese familiar, ¿no? Sí. Alegando que ya se había repartido dicha, bueno, que dicho enero, los hijos hace 5 años, ¿qué procede? Una demanda. Correcto, sí. Ahí lo que procede es una demanda para que sea el juez laboral el que establezca, obviamente, el reconocimiento y pago de dicha pensión o dicha sustitución en proporción a los beneficiarios, ¿sí? Porque ya me indica que hay beneficiarios 5 hijos, entonces lo que corresponde es que muy seguramente el juez va a reconocer es el 50%, porque el otro 50%... Pero no, doctor, y qué pena que lo interrumpa, que ella está diciendo que ya le entregaron a unas personas ese beneficio, por decirlo así. Exacto, sí, pero entonces el juez, ¿qué va a hacer? Va a reconocer la pensión, pero sin retroactivo, ¿sí? Entonces, muy seguramente, ¿qué están haciendo los jueces? Reconózcanse la pensión a la señora tal a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, ¿sí? Sin retroactivo, no desde la fecha del fallecimiento, sino a partir de la fecha ejecutoria, pero si es procedente presentar demanda. Mira lo que dice Javier Hoyos. Muchas veces las empresas en los contratos nos dan documentos para descuentos fúnebres en caso que nos pasara una calamidad. No es obligación firmarlos. Esta era la persona que estamos hablando ahorita, lo del empleador, y yo le decía, pues se van a beneficiar de algo que no están pagando, porque lo están pagando en últimas los mismos trabajadores por medio de la autorización de descuento. Listo, perfecto. Uno diría que no es obligación firmarlo, ¿sí? Porque recordemos que eso sería un contrato. Entonces, en los contratos, pues debe primar obviamente la libertad y la voluntad. Y obviamente cuando un trabajador firma esos documentos presionados, obligado, pues realmente se está viendo afectado el consentimiento al suscribir dicho documento. Edison dice, doctor, yo soy pensionado, pero yo pago auxilio fúnebre, pero por otro lado me están pagando auxilio funerario. Esa persona tendrá derecho a cobrar ese auxilio ante el fondo en donde estoy pensionado. Ok, quien demuestre los gastos, ¿sí? Si obviamente ese familiar demuestra que incurrió en unos gastos como consecuencia del fallecimiento, pues tendrá derecho a que el fondo de pensiones le reconozca dicha prestación económica. Dice Jordi, pero si le pago a la funeraria por un seguro, ¿no es justo que ésta cobre dicho auxilio? Sí, eso es verdad, o sea, eso es verdad. Ya uno de pronto tendrá la posibilidad de hacer la respectiva reclamación a la funeraria para que ellos de pronto determinen si proceden o no a pagar o a devolver esos dineros que le fueron reconocidos por el fondo de pensiones. Lo más seguro es que les va a decir que no. Que no. Que si quieren la plata que los demande. Y lo cual, o sea, yo estaba pensando eso, o sea, hay gente que llegan y le dicen, creo que pagan 3.000 o 5.000 pesos mensuales, eso es algo irrisorio, pírrico. Pero si usted suma eso versus la expectativa de vida del colombiano promedio, no falta pues el que se muera antes, ¿cierto? Esa expectativa, pero sacan un lucro grande, y a pesar de ello poder cobrar entonces con facturas que ellos mismos van a expedir ante los fondos de pensiones en caso tal de que la persona obviamente pueda cumplir con ese beneficio, porque no cualquier persona entonces sería, pues si se muere una persona que no está afiliada, pues no tendría, o no está trabajando, no tendría derecho, ¿cierto? Sí, señor, exacto. Pero sí, realmente ya ahí tocaría hacer la reclamación ante la funeraria para que de pronto ellos determinen si es procedente o no hacer ese reembolso. Yesenia dice, o sea, que si una persona que venía cotizando el sistema y dejó de cotizar por falta de empleo, ya no podría acceder al auxilio. No, señor, no podría acceder al auxilio porque tiene que estar activo al día con sus aportes al Sistema General de Pensiones. Bueno, vuelve y juega el tema de controversia. Ella también, doña Margarita, nos dice que no está de acuerdo pues, con que la funeraria sea quien lo cobre, ¿no? Si ella está en un plan funerario. Dice Diana G. Dice, el prestador alega que no reconoce la sustitución por violencia intrafamiliar, diciendo que la sustitución se repartió hace 5 años entre los... Bueno, eso ya lo habíamos resuelto, ¿no? Dice, Badel dice, buenas noches, cumplí 62 años el 4 de julio
y tengo más de 1.500 semanas en porvenir. ¿Qué debo hacer ahora? Listo, en ese caso, pues ya cumple obviamente los requisitos para acceder a la devolución de saldos. Entonces, lo que tiene que hacer es dirigirse al fondo de pensiones y solicitar esa devolución, teniendo en cuenta que no cumple con las semanas para pensionarse y teniendo en cuenta que ya cumple con la edad necesaria para acceder a dicha prestación económica. Dice Yesenia nuevamente, dice, si se cotiza pensión con la ayuda que da el Estado, lo que antes se llamaba adulto mayor, ahí también sería beneficiario del auxilio como afiliado. Ok, listo. Ahí estaría obviamente al día cotizando, ¿sí? Entonces, en ese caso también podría acceder la persona que demuestre haber sufragado unos gastos de entierro, acceder a dicha prestación económica, a dicho auxilio. Leonardo nos dice que muchas gracias por la respuesta. Dice que la afiliada hace muchos, me imagino que años se comenzó la calificación, pero solo dio para un 48%, pero se puede hacer ese trámite con un poder. Sí, o sea, realmente ahí hay que mirar cuándo fue esa calificación, si ya transcurrió más de un año y si la condición de salud de pronto empeoró. Si empeoró, pues hay la posibilidad de solicitar una recalificación para que aumenten ese porcentaje superior al 50%. Diana Geber dice que gracias por la respuesta. Freddy Daza dice, respetado doctores, buenas noches, me gustaría saber cuál es la diferencia en beneficios de una pensión de vejez a una por invalidez. Freddy Daza. Listo, perfecto. No, o sea, hay muchas diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Primero, los montos que se aplican sobre el ingreso base de liquidación son diferentes. En una pensión de invalidez el máximo es el 75, mientras que en una pensión de vejez el máximo es el 80. Esa es una diferencia. La segunda diferencia es cuál. En una pensión por invalidez, cada 3 años el fondo de pensiones está en la facultad de llamar a el pensionado a revisar su condición de invalidez, mientras que en la pensión de vejez no hay esa obligación. Entonces, en cierta medida, uno puede entrar a determinar que esas serían como básicamente las dos diferencias significativas frente a la pensión de vejez y la pensión por invalidez. El monto y esa facultad que tiene el fondo de pensiones de llamar al pensionado dentro de los 3 años siguientes. Duvernay Trejo dice, doctores, la última calificación de invalidez, la de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ningún fondo pensional puede controvertir dicha calificación. Correcto, entonces ahí ya el dictamen de la Junta Nacional es el último, es el definitivo, sí, es la última instancia. Entonces, frente a ese dictamen no procede ningún recurso ni se puede controvertir. Lo único que procede es que presentar una demanda para que el juez ordinario laboral revise si ese dictamen está ajustado a la realidad. Esa sería una opción. O la segunda opción sería presentar una acción de tutela porque puede presentarse que en esos dictámenes de pérdida de capacidad laboral a veces se vulneren derechos fundamentales. Dice José Reinel, dice una pregunta, yo coticé al Seguro Social 417 semanas y luego en Porvenir tengo 1.230 semanas cotizadas a Porvenir. Entonces, ¿por qué el aporte que hice al Seguro Social tiene que pasar a Porvenir? Exacto, ¿qué es lo que pasa? Que esas semanas que usted cotizó en el Seguro Social hacen parte de un bono pensional. ¿Ese bono pensional qué es? Son los aportes o el capital que sirven para financiar una pensión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el seguro? Trasladarlos a Porvenir para poder financiar esa posible pensión de vejez a la cual usted vaya a ser beneficiario. Dice Ana Camargo, dice, en caso de tener varias pólizas exequiales y solo hace uso de una de las beneficiarios, ¿puede hacer uso del auxilio funerario o lo hace efectivo las aseguradoras? O sea, ahí independientemente de que uno tenga 2, 3 o 4, la que demuestre haber incurrido en esos gastos será la que solicitará el pago de dicha prestación adicional. Dice Anderson, dice, en ese caso es mejor no tener seguro funerario si ya está pensionado. Sería lo mejor. Sí, en última... Exacto, pero igual uno también tiene que mirar algo, ¿sí? Puede que uno... Exacto, uno dentro de ese auxilio funerario, dentro de ese seguro funerario puede tener otros beneficiarios y esos beneficiarios puede que no estén cotizando. Entonces, en cierta medida, pues ese podría ser un beneficio o una ventaja, ¿sí? Entonces, hay personas que, si bien están afiliadas a un seguro funerario, son pensionadas o afiliadas cotizantes, pero hay otras personas que están como beneficiarias de ese seguro que no cotizan y que no son pensionadas. Entonces uno también tiene que pensar es también en esas personas. Bueno, y por último nos dice Carmenza que muchas gracias por la información. Doctor, no hay más preguntas de su ámbito, del ámbito del derecho laboral y la seguridad social. No me resta más que agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. A los que están con nosotros los invito a que le den like o dislike, compartan, se suscriban.
porque muy seguramente a otras personas, así como usted, les servirá la información. Dice Leonardo que gracias, que la afiliada la calificaron ya hace 15 años, pero ella no puede viajar a Colombia. Ese trámite se podría hacer desde el exterior o con un apoderado en Colombia. Pues realmente, en este momento yo creo que de pronto se podría hacer de manera virtual. ¿Por qué? Exacto, por la pandemia, porque muchas entidades están haciendo la valoración con la historia clínica que se tenga y de pronto vía telefónica o por los medios tecnológicos. Yo creería que de pronto se podría realizar de esa manera y ya obviamente el fondo con la documentación que tenga y con la valoración que hagan de manera virtual, pues podrán establecer si tiene o no una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Nos manda don Humberto unas caritas. Octubre dice gracias, siempre disfruto de sus comentarios profesionales. Igualmente Yesenia dice felicitaciones, excelente información en cuanto a cuánto en dinero equivale este monto. Ya lo habías dicho, ¿no? 5 Sí, salarios mínimos, máximo 10. Máximo 10, correcto. Dice Fernando, dice muchas gracias, excelente información. Y Olga dice, una jugada nos hizo creer que estaba del lado de nosotros y nos llevó a mi compañero y a mí para que, bueno, ella está preguntando un tema de interdicción, que es un tema de otra sección que nosotros tenemos. Aquí estamos tocando temas laborales y de seguridad social, así que la invito a estar pendiente en el canal para darle respuesta a su pregunta. Dice, doctor, ¿en cuánto tiempo debe tener mi compañera si la afilio como beneficiaria para que tenga derecho a reclamar la pensión en caso de fallecimiento? Listo, perfecto. Entonces ahí es necesario diferenciar o tener presente si estamos en presencia de un pensionado y un afiliado. Pero la respuesta o la regla general es que debe acreditar 5 años de convivencia. No lo van a dejar ir hoy, doctor. Anunciamos que nos vamos. Ya de una vez siguen las 50.000 preguntas más. Dice, gracias por la información. Dice Laurique, gracias, que es muy amable, que Dios nos bendiga. Dice Diana, el retroactivo de reclamación de sustitución aplica en el caso de violencia desde la sentencia de la Corte en 2020. O sea, uno diría que sí, porque a partir de esa sentencia es que obviamente varió la postura de la Corte frente a esa situación. Pero también hay que tener presente, tal y como ya lo ha manifestado, que ya por la pensión se reciben un 100% por los hijos. Entonces, el hecho de uno hacer responsable al fondo de pensiones por una prestación económica que ya viene siendo reconocida por el fondo de pensiones, pues en cierta medida, pues lo que está haciendo es afectar el sistema general de pensiones. Entonces, si bien es cierto, ella debería reconocérsele la pensión desde el fallecimiento, no va a ser posible, por cuanto ya la pensión está siendo reconocida en un 100%. Ahí lo que queda es que por lo menos se reconozca dicha pensión a través de la ejecutoría de la sentencia. Así lo han establecido algunos jueces en sus sentencias. Nos dice Luis Mancipe, dice, yo soy pensionado hace más de 15 años, estoy pagando una póliza de servicio funeraria en la facturación de, ¿qué será? De energía, empresas públicas o algo así. Mi hija también paga una póliza de servicio funerario al fallecer, bueno, algún miembro de la familia, ¿cuál seguro cubre los gastos? Gracias. Pues listo, no, ya obviamente al que acuda, sí, ustedes ya tomarán pues la decisión de decir acudo a este o acudo a la otra funeraria o seguro funerario para que determine quién es el encargado de prestar los respectivos servicios. Leonardo dice, el trámite para solicitar la devolución de los aportes se podría hacer antes de cumplir la edad con esa nueva calificación sin necesidad de un abogado. Listo, entonces aquí lo que hay que tener presente es algo, ¿sí? Estamos haciendo referencias a una devolución de saldos por invalidez, ¿sí? Por no cumplir con el número de semanas, que es totalmente diferente a una devolución de saldos por vejez, ¿sí? Si es por vejez, tendrá que cumplir los 57 años si es mujer o los 62 años si es hombre. Pero si estamos hablando de la devolución de saldos por invalidez, no es necesario que espere el cumplimiento de la edad, porque lo único necesario es tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Duvernay Trejos dice, muchas gracias por las excelentes asesorías, Dios los bendiga siempre. Bueno, a todos ustedes los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Doctor Juan Camilo Medina, para mí ha sido un placer, un honor tenerlo el día de hoy en este programa. Espero que nos veamos con la ayuda de Dios el próximo martes. Todos los martes y jueves 8:40 de la noche estamos puntuales con el doctor Juan Camilo Medina. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y espero pues podernos reunir en una próxima. Bueno, así que ya todos ustedes saben, déjenos en la cajita de comentarios sobre qué temas legales tienen ustedes interés, de temas de laboral, de temas de pensiones. Indíquenos, que para eso estamos, para darle toda la información actualizada sobre dichos asuntos. Doctor, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, compartan el video, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta luego, una feliz